Muchas gracias, Vicente, por la amable presentación. Y antes de comenzar, quisiera agradecer al Ateneo Mercantil de Valencia el haber contado conmigo para este ciclo de conferencias sobre San Vicente Ferrer en el año jubilar vicentino y agradecer a la persona de don Ramón Domènech, que ha sido el organizador del mismo. Objeto de esta conferencia, como tienen aquí, es presentar a San Vicente Ferrer en el contexto histórico de su época, prestando especial atención a su relación con Alfonso de Borja, el futuro Papa Calixto III, que le canonizó, y también a su perfil como estadista. No pretendo contarles la vida de San Vicente, sino comprender su figura. Y para ello es imprescindible colocarlo en su contexto histórico, algo que, si es necesario para cualquier personaje, el caso de San Vicente lo es todavía más, porque la imagen que tenemos de él es una mezcla de realidad histórica y de imaginación popular, cuando no de leyenda, tan desbordante que llega a distorsionar la verdadera fisonomía histórica del santo. Así, la visión popular que de él se tiene, al menos en Valencia, es ante todo la de un taumaturgo. Aquí son els miracles, de San Vicente, un hacedor de milagros, al tiempo que un hombre duro, que extiende airadamente su mano hacia el cielo anunciando desgracias y amenazando a sus oyentes con la cólera divina. Ciertamente, estas visiones de San Vicente corresponden a la realidad, pero parcialmente. Expresan solo una parte, unos aspectos de la compleja figura del santo y tienen el inconveniente de que han contribuido a ocultar o al menos a relegar a un segundo plano el rasgo principal de San Vicente, su vocación apostólica. En efecto, la predicación del Evangelio es la clave de comprensión de la figura de San Vicente, la perspectiva que permite aglutinar toda su vida, al tiempo que da a su persona una gran actualidad en el contexto eclesial actual en el que se nos llama a una nueva evangelización, es decir, a volver a anunciar el Evangelio a las gentes de nuestros pueblos que han perdido la fe o se han olvidado de ella. Y esto es lo que hizo San Vicente Ferrer en su tiempo, y lo hizo excelentemente, de tal manera que yo creo que debería de ser nombrado patrono de la nueva evangelización. Él fue y quiso ser predicador, evangelizador, un predicador al estilo de su tiempo, ciertamente, con las categorías y los modos de su época muy distintos de los nuestros, y por eso a menudo difíciles de comprender. Y desde esta perspectiva apostólica debemos presentar la imagen del santo si queremos comprenderla correctamente. Como es sabido, San Vicente nació en Valencia el 23 de enero de 1350 en la calle del Mar. Aquí tenemos un cuadro del 18 o del 19 con una visión de cómo estaba la casa natalicia en aquella época. 69 años después morirá en la ciudad francesa de Vannes, en la Bretaña, el 5 de abril de 1419. Su vida transcurre, pues, en la segunda mitad del siglo XIV y los inicios del XV, un tiempo que el historiador holandés Johan Huizinga llamó el otoño de la Edad Media, porque el mundo medieval agonizaba dejando paso al moderno. Fue un tiempo de crisis a todos los niveles, moral, social, político, económico, cultural y sobre todo religioso, debido al cisma de Occidente. Por tanto, el contexto general en el que se desarrolló la vida de San Vicente fue un contexto de crisis crítico. Es un dato muy importante a tener en cuenta y que asemeja en cierta manera a nuestro mundo actual. El primer entorno histórico que debemos examinar para comprender la figura del santo es el de su Valencia natal. Cuando Vicente nace, la ciudad y el reino se recuperaban de la terrible peste, la peste negra del 1348, así como de las guerras de la Unión con sus violentas represiones. No vino al mundo, pues, en una ciudad apacible, tranquila, próspera, sino en años de profundas convulsiones. Y durante su infancia y adolescencia
conocerá otras desgracias y catástrofes. Las prolongadas sequías de los años 1356 al 1359, repetidas años más tarde, que ocasionaron grandes hambrunas, el rebrote cíclico de la peste negra, el año 1362 y posteriores, y sobre todo las desastrosas consecuencias de la guerra con Castilla. Por otra parte, la sociedad valenciana del momento era una sociedad violenta y conflictiva. Valencia era entonces una ciudad, y lo mismo cabe decir del reino, con una fuerte diversidad étnica y religiosa, pues en su seno convivían tres grupos diferentes por raza, cultura y religión: cristianos, judíos y moros. Teóricamente regía la convivencia pacífica, pero la verdad es que las relaciones eran muy tensas, como lo muestra el violento asalto a la judería valenciana del 1391, que acabará con la misma y en el que no intervino San Vicente, como a veces se ha dicho. Tener presente esto es importante para comprender la particular atención que prestó el santo durante su formación al estudio del hebreo y de la exégesis bíblica, con la intención de llevar a cabo una predicación apologética de defensa de la fe cristiana y de controversia, especialmente con los judíos, de cara a su conversión. Aquí tenemos la famosa Biblia de San Vicente que conserva la Catedral de Valencia, así como también buscando la conversión de los musulmanes, conversión que él buscaba urgentemente, pues su convicción de la proximidad del fin del mundo exigía la previa conversión de los judíos, de acuerdo con lo que dice San Pablo en Romanos 11, 25, 26. Además de este conflicto de culturas y religiones, tenemos en la Valencia de San Vicente las sangrantes bandositats, o enfrentamientos armados entre familias nobles que no cesarían hasta bien entrado el siglo XV y que impregnaban la vida valenciana de sentimientos de odio y de venganza, al tiempo que generaban un profundo desorden social. Recordemos, porque es clásico, el enfrentamiento entre los Vilarragut y los Centelles, que debió calmar San Vicente ante la impotencia de la autoridad ciudadana y real para hacerlo. Pero el desorden social valenciano no se limitaba a estas bandosidades nobiliarias y lo describe con mayor amplitud un contemporáneo de San Vicente, el franciscano Francesc Eiximenis, al que tenemos aquí, en un grabado de la época, pues allí a la derecha o a la izquierda, según como estén viéndolo, de las Torres de Serrano. En su regiment de la cosa pública, esta es precisamente la portada del libro, cuando en la carta dedicatoria de esta obra als jurats de la ciudad, les advierte de que gran parte de la población, dice, no sia natural del reino, es decir, son forasteros, ne sia per açò molt ric, el poble valencià. Per tal lo fa pitjor regir, diu, car és abans és commogut. Fácilmente se le subleva. Y añade que la terra esta, és ciutat, és de si mateixa fort delitosa, és a dir, deleitosa, agradable, motivo por el que, diu, hi concorren molts homes lleugers e de poca valor, e molta fembra arredoladissa, mucha mujer que va dando vueltas por ahí a ver quién cae en sus garras. Hi ha molts a qui no plau treballar, ans fan vila, tots jorns estant ociosos. I concluye, per totes aquestes coses convé que en esta ciutat haja sovint grans bregues e grans nafres, e sovint morts d'hòmens, e per consegüent grans crims. Un clima, pues, el que describe Francesc Eiximenis, de violencia social agravado por las grandes desigualdades sociales que en aquel momento existían. Por contra, al mismo tiempo que lanza estas críticas, Eiximenis alaba al pueblo valenciano por su religiosidad,
como, dice, poble bea beat a seguir l'ofici eclesiàstic, sermons, a festivar, a solemnizar qualsevol cosa. Motivo por el que insta a los concejales a fer bells oficis e grans professons e solemnitats. ¿Cómo nos consta que se hacían? Basta ojear el dietari del capellà d'Alfons el Magnànim para percatarnos de la gran cantidad de actos religiosos que se hacían en Valencia, destacando las procesiones y rogativas al santuario de Nuestra Señora de Gracia en el convento de los Agustinos, actual parroquia de San Agustín de Valencia, que atraía la devoción de los valencianos antes de que surgiera la advocación de los desamparados. Pero, junto con estas manifestaciones de religiosidad, la Valencia de San Vicente es al mismo tiempo una ciudad supersticiosa, frívola, entregada a todo tipo de diversiones, bailes, toros, fiestas, carreras de cholles, juegos con apuestas. Una ciudad donde abunda la prostitución. Valencia tenía el burdel más grande de Europa en aquel momento, y donde imperaba un estilo de vida sensual, hasta el punto que los primeros humanistas italianos, como Brandello, consideraban que no hay ciudad más lasciva y amorosa que Valencia. Todo esto va a incidir con fuerza en San Vicente, en su visión apocalíptica de los tiempos en que vive, una visión confirmada por el gran número de calamidades que suceden, así como influirá también en su búsqueda de la concordia y la paz social, en su preocupación por la instrucción religiosa y moral del pueblo, por la reforma del clero, etcétera, etcétera. Pero no solo el ambiente de su Valencia natal influyó en San Vicente, pues este fue un valenciano abierto, universal. De hecho, un año después de su ingreso en la Orden de Predicadores, que tuvo lugar en el convento de Santo Domingo, el 5 de febrero de 1367, pues un año después, en el 68, fue enviado por los superiores a estudiar filosofía al convento de Santa Catalina de Barcelona. Aquí tenemos una foto antigua de este convento. Y en 1370 marchó a Lérida, donde estaba el único estudi general, la única universidad de la Corona de Aragón, donde se graduó en filosofía y explicó lógica 2 años. Posteriormente estudió Biblia y sentencias, es decir, teología, en el convento de Barcelona durante 3 años. Y en 1376 los superiores lo destinarán a Toulouse, del Languedoc, para completar los estudios de teología y doctorarse en su prestigiosa universidad. Por tanto, San Vicente no es un fraile misántropo, encerrado en su celda y alejado de la realidad, sino un buen conocedor de la cultura y de los problemas de su tiempo, así como de las gentes de su entorno. Sus viajes de estudio le permitieron adquirir una visión universal de la sociedad de su época, familiarizándose con las nuevas corrientes filosóficas y teológicas del momento, y desarrollaron también su sociabilidad. De hecho, cuando en 1378 regresó a Valencia, siendo elegido prior del convento de la ciudad al año siguiente, San Vicente no muestra una particular inquietud intelectual, a pesar de que se le encomendó la enseñanza de la teología en la escuela catedralicia, que se hacía en la sala capitular, que actualmente es la capilla del Santo Cáliz. En ese púlpito, San Vicente enseñó teología durante 5 años a los estudiantes clérigos y estudiantes también laicos o religiosos que acudían a las clases que pagaba el obispado. Digo que no muestra un particular interés intelectual, sino que le preocupan más las almas que los libros, y comienza a participar en la vida de la ciudad, interviniendo en los asuntos públicos. Pronto adquiere prestigio y se convierte en árbitro de lides nobiliarias, en albacea de ilustres testadores, en consejero de xurats de la ciudad en todo tipo de cuestiones.
Y así se nos manifiesta como una personalidad humana, realista, política en el buen sentido de la palabra, es decir, interesado por la vida de la polis, por la vida social, un hombre de acción, práctico. Pero lo que más influirá en San Vicente Ferrer y en cierta medida decidirá su vocación apostólica será el cisma de Occidente. La gran crisis religiosa que se originó a mediados del año 1378, cuando está acabando su doctorado en Toulouse. El cisma supuso un golpe y un escándalo para la conciencia de la cristiandad, al tiempo que generará una profunda desconfianza en la Iglesia institucional. Las consecuencias del cisma serán nocivas para el cuerpo eclesial y social, porque agravará la falta de disciplina y de celo pastoral en el clero, fomentando una grave secularización y un espíritu mundano en él, así como agravará la ignorancia y la inmoralidad del pueblo. El mismo San Vicente nos describe en sus sermones el triste estado de la clerecía de su tiempo. Antigamente, dice en uno de sus sermones, no era prevere, es decir, presbítero, que no sabés tota la Biblia e molta ciència, e no trobaven armes a sa casa, mas misal e breviari. E ara, los clérigos d'ara, diu, no saben res. En lloc de llibres tenen moltes armes. Antigament vivien castament, ara tenen sa bona concubina. Diu, i de predicar e dar bon exemple, no res. Y lo mismo cabe decir del pueblo. No hay más que leer los sermones de San Vicente para tener una radiografía del estado espiritual del pueblo valenciano. Sobre todo fustiga las supersticiones del pueblo que estaban muy arraigadas. No creguem en endevins, diu, ni en fetillers, no creemos en adivinadores ni en brujos, sino solamente en Déu. Igualmente censurará las malas costumbres que se enseñan a los hijos, como la coquetería y la vanidad a las niñas y la violencia y el uso de la fuerza a los niños. También critica las costumbres lujuriosas, en especial la prostitución, que a su juicio los concejales deberían prohibir o al menos controlar estrictamente. Les putanes, diu en un sermó, que no estiguen per los carrers o cantonades o hostals, a fi que no atraguen ni facen caure en la tentació carnal als flares o als casats. Con su valenciano tan expresivo, dirá en referencia a las costumbres sexuales: «Hui en dia no es respeta cap llei, tot ho volen tastar, fins i tot mores i xudies, bèsties, homes amb homes, no hi ha límit». De manera especial censurará la inobservancia del precepto dominical, el adulterio, la blasfemia, la ignorancia de los artículos de la fe y de las oraciones básicas. Antigament, dirá en otro sermón, eren los pagesos, los campesinos, o homens treballants, los trabajadores, eren entesos en los fets de Déu, e antigament se sabien senyar, e puis deien lo credo, el Pater Noster, l'Ave Maria, e sabien los 10 manaments. Ara no res. Como vemos, el panorama no era alentador. Será precisamente la conciencia del lamentable estado de la Iglesia lo que conducirá a Vicente Ferrer, a finales del año 1398, a tomar la decisión de abandonar la curia papal de Aviñón, donde era teólogo y confesor del Papa Luna, Benedicto XIII, y lanzarse a predicar por toda Europa con el fin de recristianizar las masas y dar una solución espiritual al cisma de Occidente mediante la reforma de las costumbres in capite et in membris, es decir, en la cabeza, papa, obispos, et in membris, en los fieles. Una decisión, esta de abandonar la curia,
que él justificará con una visión que tuvo en sueños el 3 de octubre de dicho año, donde se le apareció Jesucristo acompañado de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán y le dio el encargo de evangelizar el mundo a imitación de ambos santos. Más aún, Jesucristo le dijo que su predicación precedería a la venida del anticristo y al inicio del fin del mundo. Por eso, en sus sermones, insistirá en la inminencia de este final, el juicio final, y llamará a la conversión antes de que sea tarde. A partir de este momento, se consagrará exclusivamente a la predicación. Y lo hizo proclamándose legado al latere Christi, es decir, enviado directamente por Jesucristo como embajador plenipotenciario suyo, con libertad absoluta para predicar en cualquier parte sin necesidad del permiso de la jerarquía, ni siquiera del Papa. Y así, un año después, el 22 de noviembre de 1399, pues tras vencer la obstinación, la oposición de Benedicto XIII, abandonará Aviñón y empezará un itinerario apostólico de 20 años por los caminos de Europa hasta su muerte. Acompañado de un pequeño séquito, que con el tiempo se hizo mayor y que él llamaba su compañía de penitentes, va a recorrer pueblos y ciudades del Languedoc, de la Provenza y el Delfinado, los valles alpinos franceses e italianos, el Piamonte y la Lombardía, Turín, gran parte de Suiza, Friburgo, Lyon, Génova, Savona y toda la Liguria, Perpiñán, Montpellier, Elna, Gerona, Barcelona, Tortosa, Morella y el Maestrazgo y todo el reino de Valencia hasta Orihuela, desde donde entró en Murcia y a partir de allí va a recorrer a lo largo de más de un año gran parte del reino de Castilla, hasta que en abril de 1412 debió interrumpir la predicación porque lo reclamaban en Caspe para intervenir en el famoso compromiso. Esta es la colegiata de Santa María de Caspe. En este punto debo decir que la opinión popular, a veces exagerada por parte de los valencianos, que hace de San Vicente un experto político, no es totalmente fiel a la realidad. Me explico. Porque él no fue ni quiso ser un político, sino un religioso y un apóstol. No era un jurista, sino un teólogo. Pero, como he dicho antes, tenía un gran sentido práctico, sensibilidad para lo humano y lo social, finísimo tacto, dotes diplomáticas y mucho sentido común. Y estas cualidades eran conocidas y apreciadas. Pero para él lo importante era su apostolado y a ello ordenó toda su vida. Incluso sus intervenciones en cuestiones políticas o sociales estaban dictadas por un interés último evangélico. Y así, cuando lo vemos actuar como pacificador en las diferencias entre nobles, no lo hace como simple jurista, sino como ministro de Dios que exhorta a ir más allá de la justicia, al perdón verdadero, a la eliminación del odio y los rencores, hasta el punto de merecer justamente el apelativo de ángel de paz. Pero sigamos con el compromiso de Caspe, la mayor intervención política de nuestro santo que revela su gran talla de estadista. Ante todo, podemos decir que si intervino en este grave asunto fue sin buscarlo, llamado por su prestigio y autoridad moral. Sabemos que ya antes era apreciado por los reyes de Aragón, Juan I y sobre todo Martín I, el humano, quien le trató con mucha familiaridad, siendo su consejero, así como confesor de su primera y su segunda esposa. No voy a entrar en la descripción de las circunstancias que llevaron al compromiso, pues son de sobra conocidas. Solo insistir en que la candidatura de nuestro dominico como uno de los 3 representantes del Reino de Valencia fue aceptada por las Cortes sin ninguna oposición, por unanimidad,
sin que nadie la impugnase. De hecho, su fama era tal que en el Parlamento de Tortosa, al presentar a los compromisarios que se reunirían en Caspe, se dijo que, y cito literalmente, para quitar todo escrúpulo de sospecha, puede a cada uno pensar que Dios y su justicia y su verdad serán en lo que se haga, pues intervendrá aquella santa persona, el maestro Vicente Ferrer, que es norma ejemplar y espejo de religión, justicia, penitencia y verdad. El 24 de junio de 1412 tuvo lugar la votación en el castillo de Caspe. Estamos todos de acuerdo en que nuestro dominico fuera el primero en emitir su voto, a pesar de ser el octavo compromisario, es decir, el penúltimo, en orden de protocolo, reconociendo de ese modo que era el de mayor peso moral. Aquí tenemos el cáliz del compromiso, donde se depositaron los papeles con el voto de cada uno. Como es sabido, el santo, junto con su hermano Bonifacio, los tres representantes del Reino de Aragón y uno de los catalanes, Bernat de Gualbes, votaron por el infante Fernando de Castilla, el de Antequera, con lo que éste fue proclamado rey de Aragón. Y todos los compromisarios delegaron en Fray Vicente la tarea de anunciar al pueblo la trascendental decisión, con la seguridad de que, de ese modo, sería mejor recibida. Tenemos aquí una escenificación que se hace en Caspe, a la puerta de la colegiata, de este momento, de cómo San Vicente anuncia la elección de Fernando I. Vicente Ferrer no decidió con su voto la cuestión sucesoria, como a veces se ha dicho exageradamente. Si habló y votó el primero, no fue para que decidiera por todos, sino en razón de su prestigio moral y como una solución de compromiso, al ser una persona neutral y estimada de todos. San Vicente dio el parecer de la mayoría y ninguno de los restantes compromisarios cambió su voto después de que el santo emitiera el suyo. Aquí tenemos un documento anunciando la solución del compromiso, que está en el archivo de la Corona de Aragón. Lo importante es notar que también aquí San Vicente actuó más como apóstol que como político, pues fundó su voto ante todo en la justicia, por ser Fernando el pariente más próximo al difunto rey, aunque por línea femenina, como hijo de Leonor de Aragón, hermana de Martín, basándose para ello en el derecho romano. San Vicente no reconocía el derecho de las mujeres al trono, del que estaban excluidas en la corona de Aragón, pero sí admitía que las mujeres pudieran transmitir los derechos a la corona. Pero además de los motivos jurídicos, tuvieron especial peso los de carácter religioso y fueron determinantes. En un sermón predicado poco después ante el nuevo rey Fernando I, San Vicente adujo los designios de la providencia como causa última de su entronización. Sin duda esto se debe a que en el otoño de 1411, apenas un año antes del compromiso, San Vicente predicó en la corte del entonces infante de Castilla, en Aillón, y tuvo ocasión de conversar ampliamente con él, convenciéndose de que era el hombre providencial para restaurar la unidad de la Iglesia e instaurar la paz civil en la Corona de Aragón. En primer lugar, era un ejemplo de esposo y padre. Además, era un hombre religioso y piadoso. Había mostrado un celo extraordinario por la cruzada. Era justo, amado por sus súbditos castellanos. Desempeñaba con prudencia la regencia del reino de Castilla, tras la muerte de su hermano Enrique III y la minoría de edad de su sobrino Juan II, que apenas contaba un año. Al igual que Benedicto XIII, uno de los mayores partidarios en la sombra del infante castellano, Vicente Ferrer estaba convencido de que, al margen de los derechos de orden jurídico al trono, que él tenía muy en cuenta, en los que estaba en paridad de condiciones con su rival, el conde de Urgel,
Fernando daba mayores garantías de ser un rey que fuese servidor de Dios y aumentador de la Santa Iglesia, y por quien viniese paz y provecho al reino y a la comunidad, como anotaba el secretario del infante Luis Panzán tras las conversaciones con el Papa Luna. Bien. De tal manera que la imagen proyectaba en algunos sectores de la historiografía catalana de un San Vicente traidor a su tierra y castellanista no es sostenible de ningún modo. Pues en aquel momento ninguno de los compromisarios que votaron al infante de Castilla, ni ninguno de los súbditos de la corona de Aragón que lo recibieron como rey, pensaron que se instauraba una nueva dinastía castellana, sino que pensaron que se continuaba la dinastía tradicional de la corona de Aragón. Es un anacronismo pensar esto. A este respecto debo decir, con los padres dominicos José María Garganta y Vicente Forcada, que las mayores críticas que se han hecho al fallo de Caspe y al voto de San Vicente, y también los mayores elogios, provienen de suponer que Caspe es el primer eslabón de una cadena que termina en la unión de la corona de Aragón con la de Castilla. Como hecho histórico, dicen estos historiadores dominicos, no lo afirmamos ni lo negamos, pero no puede decirse que los hombres de Caspe y menos San Vicente tuvieran tan amplias perspectivas y tan ocultos fines totalmente opuestos a la concordia de Alcañiz reguladora del compromiso. Por tanto, también es un anacronismo querer presentar a San Vicente en Caspe como fautor, adalid, de la unidad de España. En conclusión, si San Vicente intervino en cuestiones de Estado, no fue por su gusto o su interés, sino porque lo buscaban los notables de su tiempo a causa de su santidad y justicia, por su imparcialidad y neutralidad. No es aventurado decir que lo apostólico llevó al santo a la política, y sus intervenciones en este campo estuvieron guiadas por una finalidad evangélica, por lo que podemos concluir que el rasgo apostólico continúa siendo el fundamental en San Vicente y desde esa perspectiva deben considerarse todas sus actuaciones. De hecho, una vez concluido el compromiso, el santo continuó su predicación, como si nada hubiera pasado, por tierras de Lérida, el Maestrazgo y La Plana. Y en 1413 lo encontramos de nuevo en Valencia, donde se quedó unos meses y predicó la famosa Cuaresma, que es uno de los documentos, digamos, más expresivos de la oratoria del santo. Aquí he puesto esta foto del púlpito gótico de la Catedral de Valencia, que se respetó al hacer la reforma barroca y neoclásica, porque en ese púlpito predicó San Vicente Ferrer. No probablemente la Cuaresma debió de predicarla en la Plaza del Mercado, que era la plaza detrás de los Santos Juanes, actual Plaza de Brujas, ahí, porque acudía tanta gente a sus predicaciones que no cabían en la catedral, no cabía. Entonces tenía que predicar en un gran espacio público, le montaban un púlpito de madera, y allí predicaba, pero alguna vez predicó en la catedral desde este púlpito gótico y por eso se ha conservado. Bien, pero parece que su posición a favor del nuevo rey Fernando no fue del gusto de todos sus paisanos, y eso pudo ser la causa del mal humor que se le atribuye cuando dejó Valencia, a la que no volvería más. No sabemos si dijo aquello de ingrata patria, no tendrás mi cuerpo, ni sabemos tampoco si se sacudió el polvo de las alpargatas, pero, como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato. Queda bien. Después predicó por Aragón, y el 18 de julio se reunió en Morella con el Papa Benedicto y el rey Fernando en las famosas vistas o entrevistas dirigidas a conseguir la renuncia del de Luna, que se mantenía tozudamente en sus 13
De ahí viene la expresión castellana de me mantengo en mis 13, por Benedicto XIII, que nunca quiso abdicar. Aquí tenemos un capitel de la Cruz de Término de Morella, actualmente está en el Museo de la Ciudad, que se llama el de las 3 cabezas coronadas, porque presenta al rey Fernando, al Papa Benedicto y a San Vicente, como recuerdo de esas entrevistas que hubo allí en Morella. Bien, a la vista del fracaso, San Vicente continuó su itinerario apostólico, predicando en Teruel, Daroca y Zaragoza, y después se dirigió a Perpiñán. Aquí tenemos el Castillet, o Castellet, de Perpiñán, que en aquel momento pertenecía a la Corona de Aragón, donde probablemente tuvieron lugar las reuniones que voy a decir. Pues allí le llamó el rey Fernando para participar en una nueva reunión para resolver el cisma, a la que asistió el mismísimo emperador de romanos, Segismundo, acompañado de un impresionante séquito del Concilio de Constanza, varios cardenales, obispos, legados. Pero, una vez más, no hubo nada que hacer, pues Benedicto XIII no renunció a la tiara. Entonces, los reinos hispánicos, con el acuerdo explícito del santo, retiraron la obediencia al Papa Luna. San Vicente fue el encargado de leer al pueblo esta grave decisión, como persona de gran peso moral y libre de cualquier sospecha. Fue el 6 de enero de 1417. Sin embargo, el santo no quiso intervenir en la fase final del cisma, a pesar de que el emperador mismo le invitó a participar en el Concilio de Constanza, que marchara con él a Constanza, sino que se mantuvo voluntariamente al margen y se negó a asistir al concilio, ya que lo único que le interesaba, repito, era su tarea apostólica y no quería dejarse apartar de esta misión por ningún motivo. La decisión que tomó de aconsejar la retirada de la obediencia a Benedicto XIII la tomó en conciencia por el bien de la Iglesia y de las almas, porque veía a la Iglesia dividida y a las almas confundidas por la obstinación sin motivo de Benedicto XIII, que era un grave perjuicio. Así, a pesar de que estaba convencido de la legitimidad papal de Benedicto XIII, por el bien mayor de la Iglesia, aconsejó retirarle la obediencia. En Perpiñán, Vicente Ferrer llega al punto más alto de su prestigio, reconocido por todos, incluso por el mismo emperador de romanos, por el Concilio de Constanza. Pero los pocos años que le quedaban de vida quería dedicarlos a predicar, de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, porque así lo habían hecho los apóstoles de Jesucristo y él quería imitar su vida apostólica. Aquí tenemos una acuarela de Segrelles que presenta eso a San Vicente sobre el mundo. Salió pues de Perpiñán y predicó por Narbona, Béziers, Carcassonne y Toulouse. Sería prolijo hacer la lista de las villas y ciudades que va a recorrer de 1417 a 1419. Consumido en el cuerpo, aquí tenemos a San Vicente más anciano, pero reviviendo cada día a la hora de la misa y del sermón. Eso dicen los testigos de su proceso. Llegaba cansado, decrépito, apenas tenía fuerzas para subir al púlpito, pero cuando empezaba a predicar, se transformaba en un joven. Hay que ver cómo gritaba, y cómo le volvía el color y las fuerzas. Reclamado por el duque de Bretaña, en febrero de 1418 llegó a Nantes y de allí se dirigió a Vannes, donde tenía la corte el duque, para recorrer después los fríos caminos de la Bretaña hasta Caen, en Normandía, donde parece ser que predicó ante el rey de Inglaterra en un frustrado intento de lograr la paz con Francia. Desde allí volverá a Bretaña y recorrerá durante más de un año esta península. Y allí morirá, en la ciudad de Vannes, el 5 de abril de 1419, después de predicar la Cuaresma.
Moría el hombre y empezaba la leyenda del predicador más fogoso, más popular, más fascinante y más extraordinario que haya conocido Europa. Como era de esperar, su fama de santidad hizo que inmediatamente se pusiera en marcha el proceso de canonización. Y así, pocos años después de su muerte, se confeccionó en Vannes un libro con los milagros que acontecían en su sepulcro. Tenemos aquí una predela de Ercole de Roberti con los milagros de San Vicente Ferrer que se conserva en el Museo Vaticano. Este libro, con los milagros de San Vicente, fue remitido al Papa Martín V, junto con la súplica de los prelados y los nobles de Bretaña, encabezados por su duque, pidiendo la canonización del fraile dominico. Pero fue el sucesor de Martín, Eugenio IV, quien puso en marcha el proceso, que marchó muy lentamente hasta que su sucesor, Nicolás V, lo aceleró, nombrando una comisión cardenalicia encargada de revisar los milagros atribuidos al siervo de Dios, comisión de la que formó parte el cardenal de Valencia, Alfonso de Borja, quien le canonizaría el 29 de junio de 1455, apenas unos meses después de convertirse en el Papa Calixto III, pues aseguraba que en su niñez o juventud había tenido un encuentro con el santo, quien le predijo su exaltación al pontificado y que le canonizaría. Esta noticia, que a primera vista parece una leyenda, tiene sin embargo base en la documentación contemporánea. La primera referencia al respecto la encontramos de forma bastante oscura, sin hacer alusión a San Vicente, en una carta que en 1455 San Juan de Capistrano dirige al Papa Calixto nada más enterarse de su elección. Si bien la primera mención explícita la hace el cronista dominico Pietro Ranzano, quien se encontraba en Roma cuando fue elegido Calixto III y que escribiría en 1456 la primera vida de San Vicente, un pequeño opúsculo titulado De Vita et Gestis Santi Vincenzi Ferreri Confessoris, donde narra esta anécdota, situándola durante una predicación del santo en Valencia, en la que estaba presente el joven Alfonso de Borja. Aquí tenemos el retrato de Calixto III, el único que conservamos auténtico de Sano di Pietro en la Pinacoteca de Siena. Una segunda fuente que nos informa de este hecho es otro dominico italiano del siglo XV, Roberto Caraccioli de Liccio, el cual se hace eco del hecho en un sermón que predicó sobre San Vicente, donde afirma haber tenido noticia del vaticinio de labios del mismo Papa, aunque no lo presenta como hecho al joven Alfonso de Borja, sino a su madre. Dice que es a la madre la que le dice que ese niño va a llegar a Papa. Y también se narra esto en otra fuente de finales del siglo XV, la Cronaca di Anonimo Veronese. Que la noticia del vaticinio circulaba en tiempos de Calixto y que el mismo Papa la divulgaba es algo históricamente indudable, pues como vemos aparece en numerosas fuentes contemporáneas, sobre todo en una de notable peso histórico, los Commentari o Memorias del sucesor de Calixto en el pontificado, el gran Pío II, el humanista Eneas Silvio Piccolomini, quien, tras narrar la elección papal de Calixto, la cual siguió muy de cerca, pues participó en el cónclave como embajador del emperador Federico III, dice, y cito literalmente, que ya varios años antes, vacante entonces la sede apostólica, predijo a todos su asunción al pontificado y afirmó que él sería sin duda el próximo pontífice, aunque nadie le creyó y todos pensaban que deliraba a causa de su vejez, pero su vaticinio fue verdadero, el cual decía que se lo había hecho San Vicente, un compatriota suyo ya difunto, al que canonizó. Hasta aquí las palabras de Pío II. Y podrían citarse más testimonios contemporáneos, a los que sumar la misiva de los embajadores milaneses en la corte pontificia, que tuve la fortuna de encontrar entre la correspondencia del duque Francesco Sforza
en el Archivio di Stato de Milán. En la postdata de un largo despacho, fechado el 22 de mayo de 1455, Bartolomeo Visconti, obispo de Novara, y Nicodemo da Pontremoli, sus embajadores, decían al duque, aquí lo tienen en italiano, yo voy a traducir en castellano: como novedad, avisamos a vuestra señoría que mañana nuestro señor el Papa procederá a la canonización del Beato Vicente, en consistorio público y de modo solemne, tal como es habitual en semejantes actos. Y a esto se ha inclinado más su santidad que los predecesores suyos, porque le avisó que sería promocionado al papado y que mediante su persona en esta sede, él, Vicente, también sería honrado. Bien, a la luz de cuanto afirman estas fuentes, ¿qué podemos decir en conclusión? En primer lugar, que todas ellas tienen un origen común, el mismo Calixto III. Fue él quien divulgó en Roma la profecía de su elevación al pontificado que le había hecho su paisano Vicente Ferrer. Con certeza histórica, pues, no podemos afirmar que este vaticinio tuviera lugar, sino solo que Alfonso de Borja lo decía. Ahora bien, ello no impide que el vaticinio fuera real. Si nos fijamos, Calixto no afirmaba solo que Vicente Ferrer le había predicho que llegaría al papado, sino también que una vez instalado en la cátedra de Pedro, le canonizaría. Esta segunda parte de la profecía no hacía falta para conseguir su elección papal. Si la profecía fuera una invención interesada del cardenal Borja para ser elegido papa, no se explica la segunda parte de la misma, pues le hubiera bastado decir que el dominico se lo había predicho, sin tener que añadir la contrapartida de canonizarlo, como un pacto. A mi entender, aquí es la portada del libro de Luis Gómez Acebo, el duque de Badajoz, A la sombra de un destino, un libro interesante, donde retoma como argumento de su novela la tesis de Fray Justiniano Antís de que San Vicente no solo predice la elevación al pontificado de Alfonso de Borja, sino es quien está detrás de la carrera que él cursa, es quien aconseja a sus padres que lo envíen a estudiar a Lérida, quien le va protegiendo, es decir, los primeros años, pero esto no tiene ningún fundamento en la realidad. Pero es una novela interesante, yo se la recomiendo. A mi entender, el vaticinio de San Vicente Ferrer a Alfonso de Borja es un dato histórico, en su núcleo central, pero ampliado y adornado con tonos de leyenda, como la vida de ambos, pues en el fondo San Vicente Ferrer y Alfonso de Borja son personajes de leyenda. Y los valencianos podemos estar orgullosos de ambos, en especial de San Vicente, pues tenemos como patrón al personaje más popular, al predicador más asombroso y al santo más famoso, más extraordinario y más universal de toda la Baja Edad Media. Muchas gracias por su atención. Enhorabuena, don Miguel. Muchas gracias por esta espléndida conferencia erudita, pero además amena. Ha demostrado, lógicamente, como todos sabíamos, que en profundidad conoce a San Vicente, ha estudiado a San Vicente y, sobre todo, quiere a San Vicente y quiere divulgar ese conocimiento para mayor gloria de San Vicente y para mayor gloria de Valencia. Muchas gracias. Como es costumbre, vamos a abrir un coloquio para que los que quieran intervenir puedan hacerlo. Rogamos, de todas formas, que sean muy concisos en las preguntas, que así también lo será el orador. Todos los santos que yo he leído en la historia se ha hecho hincapié
el Beato Vicente, que canonizó Calixto III, pero ¿cuándo lo elevaron al siervo de Dios beato? ¿Se sabe? No, en aquel momento no existía la beatificación, se pasaba directamente a canonización. Eso es más tarde, con Urbano VIII, es el que establece todas las formas del proceso, pero se pasaba. Incluso no había canonización. San Francisco de Asís, por ejemplo, es canonizado popularmente y el Papa va poco tiempo después, unos meses después de su muerte, y lo canoniza allí en Asís. No había beatificación en aquel momento. ¿Por qué no hacen a San Vicente doctor de la Iglesia? Bueno, pues eso la diócesis lo está moviendo, ¿eh? Ahora hay una comisión, es decir, para ello, y para eso pues tiene que estudiarse todas sus obras, presentar unos estudios pues eso, muy sesudos, etc. Tal, y entonces la Santa Sede tiene que tomar la decisión. ¿Pero está difícil? No, yo creo que no. Simplemente es ponerse a trabajar y ponerse a realizar todos esos estudios. Los dominicos tienen que moverse también, no solo la diócesis. Pues confiamos con usted. Por supuesto, como historiador, pero hacen falta teólogos, ¿eh? Hacen falta más, no solo historiadores, sino teólogos sobre todo. Bueno, pues si no hay más preguntas, cerramos la sesión. No sin antes agradecerles a todos ustedes su presencia, su interés por este ciclo de conferencias que hemos puesto toda la ilusión aquí en esta casa del Ateneo, y convocarles al próximo miércoles, que haremos el cierre del ciclo, al que tiene la intención, ha confirmado venir el arzobispo cardenal para cerrar este ciclo. Repito, muchas gracias y les espero el próximo miércoles.